Hola universo de WWE, somos los Lotharios, Ángel y Humberto. Y en este playback en español vamos a recordar una lucha de relevos australianos en el Royal Rumble de 1997. Yo tenía 2 años. Sí, no, y algo muy especial que tuvimos en ese Royal Rumble fue la participación latina. Nuestra sangre estuvo ahí, de quienes nosotros aprendimos, y pues obviamente alguien muy especial que fue parte de, fue nuestro tío, que en paz descanse, Héctor Garza. Él estuvo ahí en esta empresa, participando en este pay-per-view. Y pues, ¿estás listo? Claro, sí, vamos a verlo. Lo que sí me puedo dar cuenta es que la audiencia, el universo de WWE siempre ha sido el mismo, siempre abarrotando las entradas. Claro, sí, por algo ha sido es la mejor empresa número uno. La mejor empresa. Y pues ahí, para los que el contexto para todos es Jerry Estrada, también tenemos a Fuerza Guerrera y Heavy Metal. Sí, es Heavy Metal, el de los pantalones rayados, en contra de Canek. El perro aguayo señor, claro. Una leyenda que en paz descanse también, y nuestro tío Héctor Garza. Ahí, obviamente, digo, eso a lo mejor, no sé si con los dos o conmigo o contigo, que van a encontrar ahí como muchos movimientos parecidos. Yo creo que sí, ¿no? Digo, en cuanto al físico, el mismo tono de piel, yo creo que la gente más o menos ahí se da cuenta en las facciones, el pelo. ¿Algún movimiento que tú digas, a mí me gusta hacer esto porque sé que lo recuerdan a él? A mí los mortales, sí, los mortales y bueno, ahí de vez en cuando ahí practicando el tornillo. No me he animado a hacer la lucha porque está difícil. Es el mensaje que siempre tengo en lo personal. Me imagino que también oye, ¿cuándo sacan ese tornillo? No. Pero créanme que sí es algo muy difícil. Sí, está muy difícil. Algo pues en lo personal que yo hago, que todo el mundo sabe. Ahí él todavía no lo hacía, creo que lo empezó a hacer como algunos años después, sí, que fue lo de los pantalones. Así es. Pero eso siempre es un tributo para él, porque obviamente me gusta que lo sigan recordando. Y pues sí, la técnica, creo que los parados, eso sí son... Sí, claro, vienen de agencia. Exacto, eso los traemos en la sangre, los traemos en las venas. Oye, hablando de nuevo del tornillo, la gente tiene que tomar en cuenta, y bueno, todos tomamos en cuenta que durante la lucha pues te cansas, es cansado, sí. Te cansas demasiado y estando ahí tienes que entregar el 100% en cada movimiento, porque tienes que hacerlo como si fuera hasta el último movimiento que vas a hacer, entonces tiene que salir perfecto. Y hablando de movimientos, algo que yo admiro mucho, bueno, que hacía mucho en sus luchas de Jerry Estrada, era esa famosa salida de bandera. La salida de bandera, sí. Que hacía siempre por medio de las cuerdas, donde se quedaba completamente vertical. Sí. Hacia los que no sepan, ahí sacada de bandera es cuando avientas hacia tu contrincante, hacia afuera o hacia la ceja del ring. Pero creo que es el único que lo hacía de esa manera, donde se quedaba completamente vertical encima de las cuerdas y salía. Es de las más... Y me imagino que es más, a lo mejor ahí va. Ahí va, vean, sí. Eso es precisamente de lo que estoy hablando. Ese es el sello del Puma Estrada y además el equipo, sí. Paisano también, de Monterrey. El equipo, la indumentaria, luce mucho con las barbitas que tiene su equipo, y hace que sea mucho más espectacular esa salida de bandera. Es increíble, uno de los movimientos. De todos los que están ahí, ¿con quién te tocó trabajar? ¿O con quién llegaste a trabajar? De ahí... Con nadie. ¿Con nadie? No me tocó. Digo, me tocó ver ahí coincidir en los vestidores con Fuerza Guerrera, con Canek, verlos ahí, admirarlos, como no, desde que era chico, pero claro, ver todas sus luchas cuando las veíamos en casa de mi abuelo, ¿te acuerdas? Los domingos en la mañana, una barbacoita ahí tranquilos y viendo la lucha libre, cómo no. ¿A ti quién te De ahí en lo personal, me tocó con nuestro tío, Héctor, con Fuerza Guerrera creo que me tocó una vez, Canek una vez en Nuevo Laredo también creo, y Heavy Metal la verdad ahí sí no recuerdo, y con Jerry Puma Estrada nada más me tocó una firma de autógrafos, nada más. Justo a tiempo. Pero sí, siempre es un... Oye, Canek es un manjar. Casi no lo había visto. Fuerte. Los que llegaron a ver a Canek era de esos luchadores macizos. Digo, hasta la fecha, creo que si tú lo ves actualmente, sigue teniendo casi el mismo físico. Sí, sigue teniendo casi el mismo físico. Sí, te digo, es raro que haga estos movimientos de plancha. Digo, se ve increíble con ese tamaño, ese volumen que tiene en el cuerpo, y hacer ese tipo de movimientos es algo difícil. Y bueno, aquí está la acrobacia, ¿no? Que para los que no saben, la acrobacia de mi tío salió porque en su tiempo él
practicó mucho cama elástica, que es el trampolín enorme, que se le llama como cama elástica, y clavados. Sí, clavados. Clavados también, entonces de ahí más o menos sale toda su agilidad, sale su acrobacia, pero hay algo muy peculiar que ahí sí me gustaría mencionar de mi tío, que creo que es también una de la escuela que nos dejó, donde realmente cuando tú quieres hacer un movimiento en la lucha y le decíamos a nuestro tío Mario, que fue el que nos entrenó a todos, oye, ¿cómo le hago para hacer ese movimiento? Hazlo. Súbete y hazlo. Entonces mi tío siempre decía, voy a correr el mismo riesgo si lo hago trabajando, así lo hago entrenando. Entonces no lo entreno y si me voy a dar en la torre, pues mejor me doy trabajando. Entonces, esa creo que es una escuela que traemos, que nos enseñó y que él siempre hacía, que si ustedes ven un movimiento que nosotros nunca hacemos y lo ven nuevo, lo estamos haciendo por primera vez. Nunca lo hemos hecho antes entrenando, entonces nos estamos estrenando por primera vez con ese movimiento y es algo pues que nos distingue también a nosotros, a la familia. Sí, es hermoso como como el estilo de lucha libre, sí, de los mexicanos, sí. De la lucha libre es lo que nos representa al 100%, los vuelos, las acrobacias. En este caso, pues Canek, que usaba mucho pues, su fortaleza, ¿no? Su tamaño y sacaba ventaja de eso. Y también de repente verlo haciendo acrobacias en el aire, pues era increíble, mira nomás, qué buena agilidad. Mezclado tantito de todo, el que le dicen el wrestling, como lucha libre, con tantito high fly, con lo aéreo. Pero, y algo también hay que es de destacarse, hacer eso se ve muy simple. Se ve simple, pero... Patadas, te caes, patadas, te caes, patadas, te caes. Pero ese es uno de los ejercicios principales que se hacen en los entrenamientos para agarrar condición física. Porque simplemente para todos los que hacen ejercicio, es como hacer burpees. Es muy, 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 muy cansado. Entonces ahí pues es de respetarse. Ahí pues también una leyenda, el perro aguayo, sí, señor. Aguayo, no. Nunca tuve yo el honor de compartir cuadrilátero con él, ni de convivir, creo que tampoco. Tuve con su hijo, con el Junior, con perro aguayo, el hijo del perro aguayo. Pero sí, se habla de que el señor era muy, 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 muy duro, muy aguerrido, muy... Sí, muy fuerte, muy entrón a los golpes y no se rajaba. Y aún y que estuviera todo ensangrentado, seguía adelante. Oigan, si quieren comentar aparte de la lucha, si quieren comentar acerca de la lucha, comenten aquí en los comentarios abajo y para tener esa interacción también, que ustedes también opinan, obviamente. Sí, obviamente, bueno, a nosotros nos toca mucho de que, oye, es que mi papá vio a tu abuelo, yo conozco la lucha porque estábamos en la casa y mi papá la ponía. Siéntanse libres de poner los comentarios, siéntanse libres de etiquetarnos y más al ratito les contestamos ahí. Vamos a estar al pendiente también de todos sus comentarios y pues seguimos con esta, pues ahora sí que lucha de mexicanos que es muy difícil para la gente no darse cuenta cuando somos mexicanos y estamos dentro de un ring. Claro, sí, y también difícil para nosotros cuando nos toca enfrentarnos entre nosotros porque nos conocemos muy bien, los movimientos son similares o muchas veces donde entrenamos resulta que es el mismo profesor o cosas así, entonces es difícil, difícil estar en contra de otro mexicano en el ring. ¿Ves diferente lo que nos está tocando vivir ahorita en la empresa a eso que está pasando? ¿O no? No sé, creo que sí. Creo que aquí están simplemente haciendo lucha, están disfrutando ser ellos. Están dando un espectáculo. Ring. Sí, están dando un espectáculo. Yo creo que esta fue de algunas de las primeras veces en que pudieron dar ese salto grande a una empresa de la talla internacional. ¿Fue la primera? WWE. Yo creo que es una de las primeras, ¿no? Digo, que tuvieron chance así de demostrar en un pay-per-view, ¿no? Todo lo que son capaces los mexicanos. Ahí si me equivoco, por favor, en los comentarios corríjanme. Pero digo, que muchos mexicanos hayan tenido participación en Royal Rumble, en un pay-per-view de esta magnitud. Eso, y también digo, ahí no lo había visto yo. Pepe Tropicazas, sí, el famosísimo leyenda, referee también. Sí. Creo que entonces ver a todos los mexicanos ahí dentro del cuadrilátero, obviamente es un orgullo. Que es papá de Heavy Metal, ¿no? Sí, papá de Heavy Metal, de todos los casas. No papá de todos los casas, pero familiar de todos los casas. La dinastía, pues. La dinastía de los Casas, sí, saludo para todos la familia de los Casas también.
Pero sí, creo que esa fue la de las primeras puertas con WWE que se abrieron para empezar a traer a los mexicanos, a los latinos. Obviamente agregando a Eddie, agregando a Rey, agregando a todos ellos que obviamente todo el mundo sabe que estuvieron aquí con la empresa, pero bueno, que siguen estando como Rey. Pero sí, creo que esa fue una probadita de lo que pueden hacer los mexicanos con la empresa. Y a raíz de eso, obviamente, siguieron trayendo más y más y más. Y pues nosotros somos una prueba de eso, de que aquí seguimos con la empresa. Sí, y digo, lo puedes ver en la reacción de la gente. Están como que sin palabras, ¿no? Digo, porque quizá nunca habían visto algo de esta manera, ¿no? Como un estilo de lucha libre. La lucha libre mexicana, como es, con muchos lances, mucho movimiento alrededor. Y me imagino que ahorita, digo, no han de tardar los lances, sino es que ya va el primero ahí con... Bueno, no. Ahí va la casita, no, ¿no? la sillita. Ahí está. Sí, la sillita hacia afuera. Es lo que les decíamos ahorita, Canek, Precio militar, increíble. Fuerza. Sí, oye, y ya a estas horas de la lucha, ¿no? Digo, ya cuántos minutos llevan luchando y... ¿Quién más que haya tenido esa fuerza? Oye, pues bueno, yo me acuerdo que Canek, que fue el que cargó a Andre the Giant. Sí. En esa lucha. Miren otra vez, ahí va. Y se quedó. Le faltó poquito vuelo. Bueno, ahí va. Creo que es el tornillo del que todo el mundo nos habla. Sí, ahí está. Ese es uno, y el otro que tenía con mortal y giro hacia adentro para caer planchado, pero sí, hubo muchas veces que se lastimó también haciendo eso. A mí me tocó uno en Monterrey, creo que estaba enfrentando a LA Park, donde hizo el tornillo y pegó con la barbilla en la parte de la cabeza del LA Park, y se abrió toda la barbilla, y pues me tocó estar ahí con él cuando lo estaban cosiendo y todo. Sí. Y ya, se acabó. Ahí está. Una probadita de lo que se puede hacer en ese momento, ¿no? De lucha libre mexicana. Pongan en los comentarios qué les pareció. ¿Se ve la diferencia entre el estilo mexicano y americano? Déjenlo saber en sus comentarios. Ahí ya estamos con el Royal Rumble. Está el Royal Rumble, sí. El épico, mismo... que esperemos este año podamos estar ahí. Bueno, ojalá sí. Ojalá pueda sonar nuestra música y estar ahí con todos ustedes. ¿Por qué? Porque también va a ser en San Antonio con todos nuestros paisanos ahí. Sí. Norberto Salgado, Pierrot. Ahí está, todavía le mandamos un gran saludo, un gran abrazo. De esos de muy piedra. Cálido. Sí, no. Diríamos en el mundo, ahí les dejo una palabra del mundo de la lucha libre, diríamos garrotes. Garrotes, sí. No, fuerte y aguerrido. Y oye, digo, la manera en que manejaba el micrófono, los golpes, todo, cómo metía a la gente, es increíble lo que Pierrot hacía en su momento. De admiración, de mucha admiración, la verdad. Digo, por algo, y se puede escuchar los golpes, pero por algo fue lo que fue. Sí, y bueno, por algo se llama el pierrotazo, ¿no? Sí, ándale. Él fue el inventor, el creador de ese famoso chap. Bueno, todos lo conocen como pierrotazo, gracias al buen Pierrot. Y también dicen que, bueno, ahí si no les contaba nuestro tío, que cuando él daba los cintarazos, y ustedes lo pueden ver ahí en muchos videos, que literalmente traía un cinto de cuero y te empezaba unos a dar... toperoles, ¿no? Sí, todavía le agregaba toperoles. Entonces, eso sí, también no era de estarse cuidando, decía mi tío, si tú veías que Pierrot ya se quitaba el cinto, era a correr. Córrele abajo del ring. Sálvese quien pueda. Donde puedas. Sí, y digo, bueno, creo que es la primera vez que unos mexicanos se presentaban en el Royal Rumble, ¿no? Como repetimos, se abrieron las puertas para los mexicanos poder presentarse en la empresa número 1 y bueno, aquí lo estaban haciendo en el Royal Rumble el 97. Y que creo yo que nunca ha sido la excepción, siempre mínimo ha habido un latino, después de ahí creo que siempre ha habido la participación de un latino en los Royal Rumbles. Sí. Aquí pues obviamente sí sabemos, y me imagino que muchos de ustedes, cuál fue ya el final de esa lucha, pero creo que los latinos sí dejaron su huella, dejaron marca. Sí. Y también creo que para la gente era diferente ver ya los personajes con máscaras, porque algo que sí nos identifica mucho a la cultura mexicana es las máscaras. Sí, aguerrido. Es una tradición y es parte del vestuario y de la indumentaria. Es muy llamativo y muy bellas las máscaras que si ustedes saben el por qué muchos de los luchadores americanos no usan máscara, pónganlo en los comentarios. Me imagino que sí saben, me imagino conocen reglas mexicanas, reglas americanas, me imagino que deben de conocerlas. Entonces hay algo muy peculiar, muy
especial del por qué no, por qué no se utilizan aquí. Entonces déjenlo en los comentarios porque lo vamos a estar contestando y lo vamos a ver si le dieron o no le dieron. ¿Qué otro latino estuvo en ese? ¿Que Mil Máscaras? ¿Sí? ¿Fue en ese? A ver, este se ve medio sabrosona la rola. Vamos a ver quién es. Ahí está. Ahí está. Ese es. El tío. Leyenda. La leyenda Mil Máscaras que estuvo pues también por todo el mundo, ¿no? Fue alguien que nos representó también muy bien. Sí, también como hablábamos ahorita de la fuerza de Canek, también la fuerza que tenía Mil Máscaras era impresionante. Y la plancha, ¿no? Y la famosa plancha, la famosa plancha que hacía Mil Máscaras. Y esos golpes también. Sí, la gente sabe, la gente lo conocía ya por toda la trayectoria que llevaba. ¿Quién quieres tú que sea el número uno? En cuanto a internacional. Latino. Internacional latino. Mexicano. Dejen ustedes en los comentarios quién creen ustedes que fue y es. Porque ahí, digo, cuando dejas huella, pues dejas huella. Claro. Pero hay luchadores que ya no están con nosotros, hay luchadores que sí. Entonces, ¿quién creen ustedes que es el número uno a nivel mundial, latino? Ay, está cañón. Me pones entre la espada y la pared. No sé, digo. Podría decir que. No sé. ¿No? Es que tengo varias opciones. Tengo Eddie Guerrero, Mil Máscaras, Alberto del Río, Rey Misterio, El Santo, Blue Demon. No sé. Yo creo, y sin ser barbero ni nada, pero creo que el referente número uno para los latinos es Rey Misterio. Sí. Digo, porque ahí obviamente todo el mundo también conoce a Eddie Guerrero. Claro. Pero creo que tienes que saber de lucha para saber quién era Eddie Guerrero. Claro. Tienes que tener algo de conocimiento de lucha para haber escuchado de su nombre y todo. Pero creo que Rey Misterio hasta... Si tú ahorita le preguntas a un niño quién es Rey Misterio, sabe quién es Rey Misterio. Si tú le preguntas a quien sea, es Rey Misterio, ¿sabes quién es? Sí sé quién es Rey Misterio. Todavía... Yo sí lo pondría por encima que el Santo. Sí, yo creo que yo también, digo, con todo el respeto al Santo también. Sí. Tuvo su trayectoria y todo, y la sigue teniendo. Y por encima también de Demon. Que digo, también son dos muy referentes por todas las películas que se hicieron en México. Pero... Sí, claro, y identificas las máscaras rápido. Sí. Pero sí, Rey Misterio, digo, se ha mantenido, está en la empresa número 1 y ha seguido ahí. Hace poco vi que llevaba 4 décadas luchando. ¿O eran 3? No me acuerdo si eran 3 o 4. Porque digo, creo que también Rey empezó muy pequeño. Sí, muy chico en México, ¿no? En Tijuana. Pero sí, claro, digo, concuerdo contigo que Rey Misterio debe estar en el top 3, definitivamente, si no es que es el número 1. Sí, yo en lo personal sí lo pongo como top número 1. Sí, claro. Sí, ahí está muy peleadito ahí, está muy peleado, está difícil. Dejen sus comentarios quién para ustedes fue. Porque luchísticamente hablando, creo que Mil Máscaras también hizo mucho. Pero no llegó a ser tan sonado como lo es y fue Rey Misterio. Creo que a veces hay luchadores y todo que se enfocan mucho nada más en lo luchístico y descuidan tantito lo que está fuera de. Claro. Que cuando haces un combo completo, que fue lo que también les ayudó mucho al Santo y Blue Demon, que tantito de las películas, tantito de las caricaturas, tantito de la lucha, entonces haces un círculo muy grande y creo que eso los hizo más grandes de lo que eran cuando eran nada más simples luchadores. Y lo hemos visto, digo, hay luchadores que son buenísimos, pero solo se quedaron en el cuadrilátero y fuera de ahí hay mucha gente que pues no los conoce. Exacto. Sí, y bueno, lo bueno que tenemos representantes latinos, ¿no? Malo si no tuviéramos dónde elegir. Digo, lo bueno que hay muchos donde elegir y pues vamos a tratar de que eso siga adelante, ¿no? Y ahora, también ahí, regla importante, Royal Rumble, los que nos están viendo también por primera vez, es que te saquen por arriba de la tercera cuerda y tus dos pies toquen el piso. Esa es la regla. Si queda uno arriba, si nada más tocaste con los femorales y los chamorros, con las pompas, con lo que sea, no vale. Tienen que tocar los dos pies, las dos plantas del pie, el piso, para que puedas estar eliminado. Si sales por abajo de la primera cuerda, de la segunda, por donde sea, no cuenta. Si sales por arriba de la tercera, eso es cuando cuenta la eliminación. Así es. Sí, bueno, ya hemos visto ahí varios escapes. Este es Goldust. Varios escapes, ¿no? En los Royal Rumble recientes, ¿no? De Kofi Kingston,
de las mujeres de Casey, ahí haciendo algunas acrobacias para tratar de no quedar eliminado y tratar de seguir. Que el referencial es Coffee, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Si ustedes también tienen un momento épico de algún Royal Rumble que recuerden, pónganlo en los comentarios, sigan comentando, sigan compartiendo la transmisión y pues deleitándose con esta... Oye, de 1000 máscaras, Chulada. ¿cuál era tu máscara favorita? Yo recuerdo mucho la de los tiburones, la que tenía la mandíbula de tiburones, estaba muy bonita. ¿Era de una película? No, no era de nada, ¿verdad? No sé, te fallo en eso, pero sí recuerdo mucho la que tenía los dientes de tiburón, se veía muy, muy vistosa. Yo por algo es el nombre, ¿no? 1000 máscaras, sí. y tiene muchísimas. Ahí va. Owen Hart, un luchadorazo, en paz descanse también. Nada. Oye, que está Regresó. difícil, ¿no? También para los mexicanos adaptarse al estilo en esa vez, ¿no? Sí. Porque, oye, pues primera vez que voy para allá, yo estoy acostumbrado a mi estilo mexicano, tengo que ir a adaptarme al estilo americano. Y quieran o no, también el lenguaje viene siendo una barrera Sí. muy, muy, muy importante. Digo, aún y cuando lo hablas sigue siendo una barrera. Aún y cuando lo entiendes, sigue siendo una barrera. Cibernético. Esa máscara. Sí, chulada esa máscara. Recuerdo que esa creo que fue una de las primeras máscaras que yo tuve de cuando era niño. Sí, los dos la teníamos, Sí. sí, estaba Y que muy bien. no sé por qué me llamaba la atención sacarme la oreja por el pocito. Sí, oye, las Y- barbitas también se veían muy bien. Yo soy fan de y ahí ustedes lo pueden ver con él que tiene una grapa, un arete. Yo, para poder tener ese arete, que ahorita ya lo tengo, pero agarraba una grapa, la doblaba y me la ponía en la oreja. Ay, todo cortado ahí. Oye, me acuerdo que jugábamos luchitas ahí, no lo hagan en casa, por cierto. Que jugábamos ahí luchitas y de repente hay máscaras que teníamos y nos las poníamos y las rompíamos. Estaba muy cool. Un saludo al buen Ciber, que sí, sigue en un buen estado físico, sigue siendo de los buenos, pero sí. Su máscara es una de las que más me gustaba. Y más por las barbitas, no sé qué te llama la atención de niño con las barbitas, pero andas ahí moviéndolas para que te salgan por los lados. Sí, chido, sí. Pero sí, esa máscara, los que no han tenido la oportunidad de verla bien, porque se está muy mueve, búsquenla en internet, la máscara de cibernético. No. Oye, ¿tus 10 de máscaras 10. favoritas de mexicanos? Para mí que una de ellas es cibernético. Sí, ¿no? La de Psicosis también. Psicosis. Psicosis, Ciber. Último Dragón también estaba muy, muy bonita su máscara, sigue estando. Y Este es bueno. Triple H. ¿Quién sigue? ahí está, se fue cibernético. ¿Se fue el Ciber? ¿Lo eliminó quién? ¿1000 máscaras? Creo que sí, 1000 máscaras y ¡epa! Entre Mexas. No, ay, que ay. Siempre lo he dicho, Sí. el enemigo de un mexicano. Es otro México. No, ¿cómo? Solo. Oye, pero se salió por la segunda, entonces está bien, yo creo. ¿No? ¿No? ¿Se salió por la Salió- segunda? salió por la segunda, Debería estar sí, bien, ¿no? Bueno, oye, no sé. Imagínate que se haya salido por la segunda. ¿Qué pasa ahí? A ver, vuelvan a hacer la lucha, por favor. El ganador hasta entonces puede cambiar el día de hoy. Yo creo que sí. ¿se Vamos y podrá? ponemos ahí. Yo creo. Mismo que salió Firmas, por la segunda y sí. no por la tercera. Necesitamos explicación. Sí, a Por ver. favor. Oye, porque no puedes, o sea, no... No esa es la contaría. regla, sí, no o sea, contaría. sí. O no sé si cuente como si te estás subiendo a la tercera cuerda y te estás volviendo a subir, como si ya te estás por encima de la tercera. no sé. Expertos. Pero oye, la plancha Póngala ahí. de 100. Ah, La esa sí. plancha muy bien. Oye, digo, no nos ha tocado estar en un Royal Rumble, pero hemos estado en los Battle Royals Los y, Battle oye, Royals. está cansado. Es muy cansado estar forcejeando. Y porque más no cuando te quieres sacar a saquen, alguien que es que de está mayor peso pesado, que el tuyo. Sí, claro. Y digo, luchar porque no te saquen y agarrarte de las cuerdas y todo. Es muy cansado, muy desgastante. Y el tiempo se pasa bien lento arriba. Ese es Latin. Sí, Latin Lover. Víctor Reséndez, un abrazo. Un abrazo, gran latino. Un saludo también. Gran referente para todos en la lucha libre mexicana. cómo no. Y en las telenovelas Las y demás. telenovelas, que él fue volvemos de a los lo que mismo. aprovechó. Él fue uno de los que abrió también la oportunidad para todos nosotros de empezar a tener apariciones en televisión. Así es. Un Y todavía referente. sigue ahí, sigue haciendo películas y series
y novelas. Que eso La era algo pa- que lo identificaba. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le La dicen? patada del cabrito. La patada del cabrito. ¿Por qué? Porque el cabrito viene de Monterrey, de Monterrey. Nuevo León, y él es también paisano de nosotros. Y muy buen amigo de la familia también. Aquí es Super Kick y en México la conocen como La patada del cabrito. ¿Quién más falta en este Royal Rumble mexicano? ¿Quién falta? Mi tío no estuvo en ese, ¿o sí? No. No, él ya luchó en el Six Man. Esa también. Sí, está difícil agarrarte de la cuerda y regresar. Fuerza en el abdomen, en el core. Y en las manos, ¿no? Pues digo, En todo. Hasta en esas instancias de la lucha ya ahí te tienes que suda utilizar hasta el músculo que no conoces. apretar lo inapretable y oye, tener también cuidado con las manos porque te sudan mucho. Los demás compañeros pues tienen Traen el sudor aceite. y todo, sí. Aceite y sudor, que se hace peor también. Sí. Me tocó que me dijeran, "Damn". Sí, se tocó, sí, sí. En sí. un backstage, ahí búsquelo también en internet. Fue cuando te espantó el cuco, ¿no? Boogeyman. No tiene mucho. Bueno, fue Sí, no, antes. ya. Sí, no, ya Antes tiene de como la unos 2-3 pandemia, años. Sí, ¿será? fue antes como unos 2-3 años. Oye, entraban también Latin, ¿eh? Latin Lover también es ¡Up! de los entrones. Adiós. Adiós. Este Bret Hart. Adiós. La gente increíble. ¿Eh? A ver. El Uno- referee no vieron, ¿eh? A ver, regresen a 1000 máscaras. Regresen a 1000 máscaras, por favor. Quiero la lucha Steve Austin contra 1000 máscaras, por favor. ¿Sí? Wow, qué controversia. Quiero 1000 máscaras de regreso, por favor. Quiero ese mano a mano. Royal Rumble exclusivamente de 2 competidores. Petición, se abre aquí. Firmas, por favor, Ahorita vamos firmas. a ir ahí a pedir Queremos 1000 máscaras con Steve Austin, la revancha Sí, por esa final. por favor. Estuvo. Bueno, dejen en sus comentarios, ¿se divirtieron, no se divirtieron, les gustó? ¿Cuál es su Royal Rumble favorito? Que nos dejen aquí sus comentarios, vamos a estar intentando contestarlos. Así es, nos vemos en la próxima y ahí está. Este fue Playback en español, fue un placer haber compartido estos grandes momentos con todos ustedes. Los Royal Rumble no se olvidan. Déjenos sus comentarios y nos vemos a la próxima. Nos vemos pronto.